Hola, bienvenidos a Ticoiro Responde. Este es nuestro microprograma en el cual pues buscamos dar respuesta a las preguntas que nuestros clientes nos plantean. Y el día de hoy vamos a hacer la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada, que es cervezas de adjunto. Entonces, la semana pasada estuvimos muy enfocados en hablar de lo que era adjuntos que usábamos en el macerado y hoy vamos a hablar más de los adjuntos tipo azúcar. Ya en un capítulo anterior también habíamos hablado de frutas, que también pueden ser considerados un adjunto. Entonces, bueno, ese es el tema del día de hoy. Arrancamos. ¿Y qué es lo que queremos cubrir? Entonces, hoy vamos a hablar sobre la variedad de azúcares disponibles a usar en cerveza. Queremos entender las técnicas para usar en nuestras recetas y consideraciones que debemos tener cuando trabajamos fermentaciones que son altas en adjuntos. Am, tenemos que... por aquí un poquitín. Creo que se puede ver el video un poco mejor. Entonces, ¿por qué queremos hacer uso de azúcares en la cerveza? Vamos a resumirlo de unas 5 opciones más o menos que podríamos querer utilizar. Uno sería para elevar la gravedad de nuestra cerveza, o sea, queremos hacer una cerveza más alcohólica, en una forma un poco más sencilla. Queremos aligerar el cuerpo y el sabor de la cerveza, para eso también nos pueden funcionar los azúcares. Queremos aportar un sabor específico, queremos aportar textura o queremos aportar color. Esas van a ser las principales razones por las cuales podríamos querer estar usando un azúcar fermentable, bueno, un azúcar en general en nuestro diseño de la receta. Em, la semana pasada estuvimos hablando más de lo que era el arroz, el maíz como adjuntos que podíamos utilizar en el macerado para aligerar el cuerpo, el sabor de la cerveza. Lo mismo nos puede suceder en el caso de los azúcares, lo podemos utilizar de la misma forma. Y el ejemplo más común, claro, serían las cervezas industriales. Ahora, normalmente las cervezas industriales van a trabajar más con lo que es el maíz y el arroz para lograr este efecto. Sin embargo, queremos a nivel de un cervecero casero, podría ser más simple simplemente que utilicemos los azúcares. Es una opción relativamente muy sencilla para poder subir la gravedad de nuestra cerveza. Cuando queremos hacer cervezas de un nivel alcohólico alto, muchas veces a nivel de el equipo que manejamos en nuestra casa, no es tan sencillo. Tenemos más limitaciones de las que tendrá una cervecería con un equipo mucho más grande. Entonces, si nosotros queremos hacer cervezas como un barley wine, por ejemplo, puede ser muy buena idea que adicional a una receta que va a llevar mucha malta, probablemente hervidos extendidos, pues también agreguemos un poco de azúcar para ayudarnos a lograr niveles de gravedad inicial o de gravedad original altos y obtener mucho alcohol. Nuevamente, un barley wine sería probablemente el estilo de cerveza que se me viene en mente cuando estamos pensando esto. Por cierto, como siempre cuando hacemos este tipo de programas, si hay preguntas que tienen, por favor déjenlas en la sección de comentarios cuando terminemos la presentación, pues entonces ahí vamos a estar viendo cuáles son esas preguntas que salieron. Bueno, este es un ejemplo que me pareció interesante mencionar. Ya sé, el año pasado me había certificado como Cicerón, que es una certificación bastante conocida a nivel internacional. Y cuando te hacen ese examen, tenés una sección que es de diferenciación de estilos de cerveza. Y lo que ellos van a hacer es que en la prueba te van a dar una cerveza, te dan dos posibilidades de qué estilo es, tienes que catarla y tienes que saber decir qué tipo de cerveza es.
y obviamente no te van a no te va a presentar una cerveza y preguntarte si es una IPA o una Stout, sino que se buscan dos cervezas muy similares. Entonces, cuando me tocó hacer esa prueba, me presentaron una cerveza y tenía que decir si era una triple o era una Belgian Strong Ale. Estos dos estilos de cerveza tienen muchas similitudes. Tienes el carácter eh, típico de la levadura de Bélgica. Son cervezas altas en alcohol, son cervezas que tienen bueno, digamos, el color dorado, la presencia de la malta pilsen, lúpulos tradicionales, Saaz, por ejemplo, Stephen Golding podría ser. Entonces, ¿cómo diferencias este tipo de cervezas que tienen tantas características similares? Bueno, en mucho está que típicamente en una Belgian Strong Ale tiene que esconder más ese nivel de alcohol y muchas veces eso se logra con el uso de el azúcar para aligerar el cuerpo de la cerveza, mientras que una triple belga tiende a tener mucho más cuerpo. Entonces es un buen ejemplo como dos estilos de cervezas muy similares al hacer uso de azúcares para subir el grado de alcohol, podemos aligerar el cuerpo y es una de las características de estas cervezas que aunque son muy alcohólicas, tienden a disimular un poco ese nivel de alcohol al permitir que sean mucho más bebibles, ¿verdad? Que tal vez una triple que nos va a llenar muchísimo más. Bueno, la lactosa es un ejemplo de cuando queremos utilizar un azúcar, pero no lo queremos usar para más que para aportar textura. ¿Por qué? Porque la lactosa es un azúcar que no es fermentable. La levadura no lo va a poder consumir. Entonces es muy normal encontrarse en los sweet stouts, milk stouts, porque nos ayuda a generar esa sensación de cremosidad, que, bueno, la lactosa es un azúcar proveniente de los derivados de la leche, ¿verdad? Entonces, pues obviamente logramos asociarlo mucho por ese lado. La maltodextrina, ese es otro ejemplo de un azúcar que no es fermentable, que normalmente se utiliza para aportarle cuerpo, densidad a la cerveza y mejorar su retención de espuma, por ejemplo. Otro efecto que podríamos querer lograr, y este es un ejemplo de una cerveza que podemos encontrar acá en Costa Rica, que sería la McShoof, es una cerveza de Bélgica también, que lo que hace es que utiliza azúcares, pero azúcares que tienen un nivel de caramelización que le aportan color, entonces logras una cerveza que es oscura en apariencia, oscura en color, pero que no tiene esa presencia de las maltas tostadas. Entonces, es un efecto interesante, diferente que se logra en la cerveza, donde el color pues no viene de las maltas como estamos más acostumbrados a lograr ese color. Entonces, bien, si estamos hablando de tipos de azúcar, yo hice una pequeña clasificación, tal vez otros no concordarán en cómo lo estoy presentando, pero bueno, tenemos lo que son todos los derivados del azúcar, ¿verdad? Donde tenemos nuestro azúcar normal de caña. Vamos a hablar un poco más de esos en un momento, entonces tal vez avancemos por el momento. Yo lo clasifiqué en azúcares procesados, en los Belgian Candy Sugar, muy típicos de Bélgica, por supuesto. Derivados como siropes y melazas, muchas veces vienen del procesamiento de los azúcares y siropes o néctares que son naturales. Entonces vamos a hablar de algunos de los ejemplos clásicos que se podrían estar utilizando o que se utilizan en cerveza. Pero bueno, antes de entrar en detalles, vamos a verlo a alto nivel. Entonces hablamos de esos cuatro grandes grupos y lo siguiente que me gustaría mencionar es los cuatro técnicas en las que normalmente vamos a hacer uso de estos azúcares. El primero de estos es cuando lo utilizamos durante el hervido. Luego tendríamos, si lo queremos utilizar durante la fermentación, durante el embotellado
Y finalmente, una técnica que no es tan popular en el mundo de la cerveza, aunque es posible hacerla, es mucho más popular en el mundo del vino, sidra, hidromiel, que serían las técnicas de back sweetening. Normalmente solo por encimita, pero ya vamos a entrar en más el detalle. Entonces, si yo lo que quiero es utilizar, o qué es lo que hago cuando quiero hacer, quiero usar los azúcares en el hervido, principalmente esta técnica va a funcionar muy bien cuando queremos aumentar la gravedad original. Y esto se ve mucho a que los hervidos, pues por la temperatura que se alcanza, estamos volatilizando los aromas y sabores más delicados, se van a perder. Entonces, es una técnica que nos funciona muy bien para simplificarnos, evitar problemas de posibles contaminaciones, pero que no preserva bien los aromas y sabores delicados. Eh, Una gran ventaja cuando hacemos uso de azúcares para subir la densidad es que no estamos obligados a utilizarlos al inicio del hervido. Si estamos haciendo una cerveza 100% granos, pues todas nuestras maltas, todo nuestro mosto vienen desde el inicio. Lo que va a suceder en este caso, yo no le puedo agregar maltas al puro final, ¿verdad? Del cocimiento, pero sí puedo agregar azúcares. Entonces, ¿qué es lo que esto me permite? Que yo hago una mejor utilización de los lúpulos. Los lúpulos vas a lograr una mejor extracción cuando la densidad del mosto no es tan elevada. Entonces, lo que logramos es que hacemos un hervido de 1 hora típico, 1 hora y media, pero los últimos 15 minutos es cuando hacemos nuestras adiciones de azúcares y subimos la densidad, pues la subimos al puro final. Entonces, la utilización del lúpulo durante el resto del tiempo, durante esa parte inicial, fue mucho más eficiente. Es muy importante tener cuidado de que no se nos rebalse la olla. Es relativamente sencillo que si tienen su mosto hirviendo y le agregan el azúcar, se nos vaya a rebalsar. Entonces la recomendación es apagar por un momento el fuego, disolver los azúcares y volver a encender para terminar el hervido. Bueno, si queremos utilizar los azúcares durante la fermentación, esta técnica pues va a preservar mejor los aromas y sabores que la anterior, ¿verdad? Sin embargo, todavía hay un efecto de que las fermentaciones vigorosas por el escape de CO2 que generan se pueden llevar consigo aromas que quisiéramos preservar en nuestra cerveza. Entonces, es mejor que la anterior, pero todavía hay una pérdida ahí que nos puede producir. Eh, es recomendable eh, hacer uso de una pasteurización en muchos casos. Si vamos a agregar un azúcar, el que sea que queremos agregar y queremos asegurarnos de que de que no vamos a tener una posible contaminación, pues yo sí recomendaría una pasteurización. La pasteurización se puede hacer unos 30 minutos a 70 grados Celsius. Agarras el azúcar que quieres utilizar, lo diluyes en un poquito de agua, 30 minutos, 70 Celsius. No llega a hervir a 70 Celsius, pero logras pasteurizar la mayoría de los casos. Yo siempre recomiendo que si no están familiarizados con el tipo de azúcar o ingrediente que van a utilizar, investiguen un poquito más. Puede encontrarse que para algunos productos tal vez se recomiende otros tiempos, otras temperaturas, pero es una buena referencia, unos 30 minutos a 70 Celsius. Eh, es también muy recomendable esperarse a que andemos cerca del quinto día de fermentación. Ya no va a ser tal vez tan vigorosa la expulsión de CO2, pero lo más importante es que el nivel de alcohol ya subió y el nivel de pH ya ha bajado bastante, los cuales son inhibidores de posibles contaminaciones. Entonces eso nos va a ayudar a que no tengamos un problema eh, de contaminación. Y bueno, simplemente abriremos nuestro fermentador, agregamos la dilución del azúcar que prepararon y listo. Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, utilizar azúcares o ingredientes especiales durante el embotellado.
tiene una mejor preservación de aromas y sabores que comparado con usarlos en fermentación cuando estamos hablando de que lo que quieres aportar es una nota ligera. Si estamos hablando que realmente, qué sé yo, estoy haciendo una honey ale con miel, la cantidad de miel que yo necesito, porque es tremendamente fermentable la miel, que necesito para poder preservar sabor, es alta, es bastante alta. Entonces, hacer una adición de miel para embotellado probablemente sea muy poco, lo que nos va a dejar es una ligera nota. Entonces, si ustedes lo que están buscando es aportar un ligero sabor, esta técnica puede funcionar bien. Pero si lo que quieren es que realmente ese sabor sea uno de los sabores primordiales de esa cerveza, mi técnica preferida definitivamente sería hacerlo durante la fermentación. Muy similar a lo que hablamos previamente, se hace una dilución en agua, se hace una pasteurización y se agrega al mosto al momento del embotellado. Bueno, ya hablamos por acá que no permite grandes cantidades, ¿verdad? Si hacemos grandes cantidades de azúcar en este punto, pues perfectamente vamos a hacer que las botellas no se estallen, lo cual podría ser muy peligroso. Bueno, les había mencionado que el back sweetening no es una técnica tan popular en el caso de lo que serían los cerveceros caseros o en cerveza en general. Sí es muy popular en lo que es sidra, hidromiel, vino. Y aquí lo que queremos hacer es básicamente inhibir la posibilidad que la levadura siga actuando, inhibir la fermentación y agregar nuestro azúcar pasteurizado en forma natural. Pero aquí lo que va a suceder es que ya no hay fermentación, ¿verdad? Entonces ese sabor se va a preservar en su forma más natural. Ahora, mucha gente considera que esto es hacer trampa. Al fin y al cabo, no hay fermentación de esos azúcares. Entonces, ¿cuál es la diferencia de decir que esto es un cóctel, por ejemplo? Realmente simplemente estás haciendo, o podríamos verlo como un blending, ¿verdad? Que es una técnica muy conocida en el mundo del vino, donde mezclas dos productos. Y aquí sería lo mismo, aquí lo que estaríamos haciendo es, eh, ya terminó la fermentación, le agrego un ingrediente adicional y pues ya con eso queda mi producto. Lo único pendiente sería carbonatar. Ahora bien, lo que tenemos que tomar en cuenta acá es si nosotros estamos inhibiendo la levadura, pues entonces no podemos carbonatar en botella. Entonces, esta es una técnica que podemos hablar de otras formas de inhibir la levadura, pero en el mundo de cerveza lo más común que se ve en este caso sería simplemente bajar la temperatura y hacer una carbonatación forzada en keg. De ahí lo sirves directamente desde el barril o simplemente podrías utilizar una pistola contra flujo y llenar las botellas. Pero para esta, lo más común, al menos en el mundo de la cerveza, sería realizar una carbonatación artificial y mantener tu producto siempre en temperatura baja para inhibir la levadura y que no nos vaya a dar un problema de sobrecarbonatación. Bueno, entonces hablando de lo que serían los posibles azúcares que estamos mencionando en este caso, em, el azúcar base que para la levadura es el más fácil de consumir es la glucosa y comercialmente nosotros lo compramos como dextrosa. Esa es la forma en que lo encontramos en forma comercial y es súper útil para aumentar la gravedad original y aligerar el cuerpo de la cerveza, pero no nos va a hacer no nos va a hacer aporte de sabor en sí. Eh, la sacarosa, esto es el azúcar blanca normal de casa, difiere, hay diferentes niveles de refinamiento, entonces tenemos el azúcar blanca, el azúcar morena, los diferentes niveles de azúcar crudo, etcétera. Cada uno, entre más refinado, pues menos sabor va a aportar, entre menos refinado, pues más azúcar residual
vitaminas, minerales y componentes de sabor adicionales que están ahí presentes. Em, Representa más trabajo para la levadura en el caso comparado con la glucosa. Entonces, si por ejemplo yo estoy trabajando una fermentación que ya fue muy estresante para la levadura, eh, probablemente yo lo que quiero es usar el azúcar más sencillo posible. Es por eso que la dextrosa o el azúcar de maíz, que es la otra forma en que se le conoce, es el azúcar que más comúnmente se utiliza para carbonatar botellas, aunque se pueden usar otros. La lactosa, otro azúcar procesado que podemos encontrar, ya había mencionado que viene de los derivados de la leche, no es fermentable y se utiliza principalmente para aportar cremosidad a nuestra cerveza. Em, tiene muy poco dulzor, ahí puse muy poco sabor, realmente la expresión correcta sería muy poco dulzor. Entonces tampoco es como muy útil desde ese punto de vista. La maltodextrina también no es fermentable, se utiliza principalmente para aportar cuerpo a la cerveza, no es apropiado para la carbonatación, obviamente, y también no va a tener mayor contribución a lo que es sabor, entonces no nos interesa para técnicas donde lo que queramos sea aportar sabor. El candy sugar. Bueno, el candy sugar se puede encontrar en versiones que son claras, en versiones que son oscuras. La versión clara del candy sugar es principalmente para subir el grado de alcohol, pero no aporta tanto am, en sabor. De hecho, no hay mayor aporte de sabor. Es totalmente fermentable. em, Se utiliza mucho pues honestamente también por una cuestión de tradición, ¿verdad? Si queremos respetar la forma de elaboración tradicional eh, belga, ¿verdad? Probablemente yo lo utilizaría en una cerveza clara. Por otro lado, los que son oscuros, ahí sí tenemos un aporte de sabor que nos va a ayudar bastante a un efecto de sabor, color también en la cerveza. Es un azúcar que se produce principalmente de remolacha, no de la caña de azúcar. Cuando hablamos de candy sugar, viene de la remolacha. Ahora, que venga de la remolacha o que venga de la caña de azúcar, honestamente no tiene mucha relevancia. No creo que haya no creo que haya alguien tan delicado en paladar para poder decir si viene de un lado o de otro. Lo que sí podemos mencionar de los azúcares, de los candy sugar, es que normalmente su proceso de producción, al menos los mayormente oscuros, aportan melanoidinas en la cerveza, lo cual nos ayuda al cuerpo de la cerveza, a la maltosidad. Y también típicamente, debo decir típicamente porque no puedo garantizar que todos lo sean, son azúcares invertidos, que ya vamos a hablar de qué son los azúcares invertidos. Bueno, aquí está la parte de los azúcares invertidos. Entonces, los azúcares invertidos, o el azúcar invertido básicamente es muy popular en industria alimentaria, tiene muchos beneficios cuando se trabaja en industrias como la de los helados, la pastelería. em, y es muy utilizado también en sidra, hidromiel, vino. Ya vamos a ver el por qué. Se produce por una hidrólisis ácida, o sea, tomas básicamente sacarosa, que la sacarosa está compuesta por una molécula de glucosa y otra de fructosa, le aplicas ácido a esa solución, le elevas la temperatura y lo que terminas haciendo es básicamente un compuesto donde tenemos la glucosa y la sacarosa separados 50-50%. Em, entonces, eso es básicamente la misma composición, pero separada. Em, es muy popular para técnicas de back sweetening y la razón por la que eso se da es que la, el azúcar invertido es mucho más dulce que la sacarosa normal. Entonces, llegas y haces un back sweetening con sacarosa en una hidromiel, en una sidra,
¿Te gusta el nivel de dulzor que alcanzas en ese producto? Y lo dejas descansando por meses. Eh, de nuevo, con sacarosa, azúcar normal. ¿Qué es lo que sucede? Que es un medio que es ácido, al igual que la cerveza, y a través del paso del tiempo puede empezar a darse que en forma natural la sacarosa se nos convierta en azúcar invertido, o sea, glucosa y fructosa. Y como esta es una composición que es mucho más dulce, de pronto ese nivel de dulzor donde habíamos encontrado el balance de nuestro producto se pierde. Entonces, por eso es que es mejor hacer back sweetening utilizando azúcar invertido, llegar al nivel de balance deseado y ya no tenemos ese riesgo de que más adelante nuestro producto pierda balance. Ese mismo, esa misma analogía la podríamos aplicar si, por ejemplo, yo estuviera utilizando un azúcar moreno, que es sacarosa, versus un Belgian Candy Sugar Dark, pensando en aportar ciertas notas caramelo. Si lo hago con azúcar moreno, podría enfrentar este tipo de desbalance luego conforme nuestra cerveza avance en el tiempo. Eh, no es tan crítico, siendo muy honesto, no es tan crítico, pero creo que es uno de los factores y analogías que podemos hacer con respecto al mundo del vino, ¿verdad? Que creo que es parte de conocimiento interesante a tener. Bueno, luego lo que serían siropes, melazas, estos normalmente son subproductos de algún otro azúcar que se procesó. Em, Aquí lo interesante es que uno piensa que es como lo sobrante, pero recuerden que estos productos como el azúcar de blanca, eh, que es refinada, realmente ya perdió todos los minerales y perdió componentes de sabor y todo. Y muchas veces eso más bien quedó en la melaza, quedó en otros productos que de nuevo se consideran como que son como más un poco de desperdicio, pero más bien hay muchas veces valor nutricional y sabor que podemos aprovechar en nuestra cerveza. Ahora, sí hay que hacer nota de que pueden tener niveles de fermentabilidad muy variables dependiendo del producto que queramos trabajar. Y luego lo otro es que nuevamente volvemos a que van a ser productos de procesos industriales. Entonces, es un poquito más difícil conseguir algo que sea realmente orgánico en un supermercado, probablemente estas melazas o siropes que consigamos son productos ya con aditivos, con alguna otra cosa. Entonces, si queremos mantener pues ese sentido de uso de ingredientes más naturales, va a ser un poquito más difícil conseguirlos, tal vez. Sin embargo, volvemos a lo mismo. En estos productos muchas veces quedó lo bueno, ¿verdad? Quedó lo que realmente nos va a dar algo de vitaminas y sabor. Bueno, azúcares y néctares naturales, yo diría que los tres más conocidos cuando trabajamos con cerveza, podríamos estar hablando de lo que sería la miel, el sirope de maple y el agave. El detalle aquí es que volvemos al mismo punto, lo que encontramos en el supermercado no siempre es lo más natural, puede ser que muchos de esos tengan, la miel tenga adición de azúcar, procesada, que el sirope de maple es otro, que conseguir un sirope de maple eh, no es tan sencillo, uno de ya un grado B por lo menos, A no es tan sencillo. El sirope de maple es bastante caro porque para poder producir una pequeña cantidad necesitas una gran cantidad de la sábila, no sé cómo se dirá, del árbol de maple. Entonces puede ser bastante caro. Em, el otro podría ser el agave, que también lo podemos comprar en supermercados. Pero nuevamente hay que ver si realmente vamos a conseguir algo que tenga mucho preservante. Pero bueno, es cuestión de investigar, buscar y conseguir algún producto que nos guste, que se ajuste a lo que queremos. Es importante mencionar estos tipos de productos que son de procedencia más natural tienden a tener aromas y sabores delicados. Entonces, usarlos en técnicas
como el hervido no son tan efectivas, vamos a perder mucho ese sabor aroma. En fermentación las podríamos utilizarlas en carbonatación si lo que queremos es dejar un dejo ligero, y pues un back sweetening, ya lo hablamos, va a preservar en muchos sabores y aromas porque no hay fermentación, no hay mayor procesamiento. Pero bueno, como decían, back sweetening alguna gente lo considera que es un poquito hacer trampa, ¿verdad? Pero bueno, puedes hacer productos también bien interesantes y ricos con esa técnica. Bueno, entonces, para ir terminando, quería dejar una tabla de referencia que, bueno, hay un par de temitas más, pero bueno, esta tabla de referencia, por ejemplo, tenemos los puntos de gravedad que una libra de este azúcar diluido en un galón de agua nos va a aportar. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo la dextrosa nos aporta 45 puntos de gravedad. El azúcar blanca, recordemos que el azúcar blanca es 100% fermentable, nos alcanza 46 puntos por libra por galón, lo cual sería la mayor fermentabilidad posible que podemos llegar a alcanzar. Bueno, hago una pequeña nota. Si ustedes ven la dextrosa, dice 45 puntos. El azúcar blanca, 46. La dextrosa, dijimos que era glucosa, que es lo más fermentable posible. Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo que el azúcar blanca te le da más puntos? Bueno, lo que pasa es que la dextrosa, por la forma en que se produce, lleva cierto nivel de humedad, creo que es un 8%. Entonces, a pesar de que la dextrosa teóricamente es más fermentable o más sencilla para la levadura de procesar y es 100% fermentable, te da menos puntos que el azúcar blanca. Candy Sugar, 32 a 46 puntos. ¿Por qué tanta la diferencia en cantidad de puntos por libra, por galón? Porque hay muchos tipos de Candy Sugar. Entonces yo puse fotos de las rocas, pero también hay siropes, entonces la fermentabilidad puede variar bastante. A ver, perdón, el aporte de puntos de gravedad. El aporte de puntos de gravedad puede variar bastante. La miel nos aporta un 38 puntos, sirope de maple 31, la lactosa 46, la maltodextrina 42. Ahora, lo que yo quiero que también quede muy claro es, vean que estamos hablando del aporte a la densidad, del aporte a la gravedad original de la receta. No es lo mismo que la fermentabilidad. Y el caso más sencillo sería ver la lactosa y la maltodextrina. Si yo tengo una receta y diluyo una libra de lactosa en mi receta, voy a subirle 46 puntos de gravedad, obviamente totales, a la receta, ¿verdad? Pero la fermentabilidad es cero. Entonces, tal vez yo puedo terminar con una cerveza que digo, wow, esta cerveza tiene una densidad original de 1.070. Pues sí, pero si la mitad de esa receta fue lactosa, pues no va a fermentar casi nada y vas a quedar con un montón de azúcar residual y muy poco alcohol. Entonces hay que entender que es diferente el aporte a la densidad y otra cosa es la fermentabilidad de que ese azúcar nos aporta. Y la última columna, no lo puse, me disculpo por ahí, pero es la recomendación de uso si queremos utilizarlo para carbonatación. Entonces, todo está medido en 5 galones, alrededor de 19 litros, ¿verdad? Y entonces, ¿cuánta cantidad de gramos deberíamos de utilizar? Entonces, dextrosa 131, azúcar blanca 113, melaza 287 gramos. De hecho, la recomendación típica que nosotros damos en Ticobirra es un poquito más alta que esta para el caso de la dextrosa o azúcar de maíz. Pero bueno, 131 estaría bien todavía. Bueno, el último tema que quería hacer mención, y esto lo debemos de considerar no solo para el uso de azúcares fermentables, esto aplica también para lo que hablábamos la semana pasada, que si no lo vieron, pueden encontrar el video en YouTube de ese capítulo,
sobre lo que eran el maíz, el arroz y adjuntos en el macerado. Y es las necesidades nutricionales. Cada vez que nosotros usamos o cuando tenemos un mosto que tiene un gran porcentaje de esos azúcares, de esa densidad, viene de azúcares eh, que no son malta, eh, este tipo de adjuntos carecen de los nutrientes que la levadura de cerveza normalmente necesita. Entonces, para que este concepto quede más claro, puse esta tablita que los amigos de Fermentis me la mostraron el otro día, donde se muestra la composición de una célula de levadura. Entonces resulta que una célula de levadura tiene un 47% de carbono, un 6.3% de hidrógeno, 33% de oxígeno, 8% de nitrógeno, 1.2% de fósforo, 0.4 de azufre y entre otros que puede estar minerales como el potasio, magnesio, calcio, zinc, hay un 4.1%. El punto aquí es, si nosotros estamos agregando dextrosa, y ya sabemos que la dextrosa es solo glucosa, es lo único que agregaste. Ahí no estás agregando nitrógenos, no estás agregando aminoácidos para por ejemplo, obtener algunos de estos componentes. Todo eso no está ahí, estás simplemente agregando la molécula de glucosa prácticamente. Entonces, no tienes este montón de otros compuestos que la levadura necesita para formar más células. Si estamos diciendo que la levadura es un 8% nitrógeno y no tiene nitrógeno, pues no vas a poder hacer levadura, no se va a poder reproducir. Entonces, por eso es que cuando hablamos de cervezas de adjuntos, se habla de que es importante también el uso de los nutrientes. Los nutrientes, y esto es también súper común cuando hablamos de vinos, hidromieles, sidras, porque ciertamente ese tipo de mostos carecen de un montón de nutrientes. El mosto de cerveza es muy particular, es prácticamente un paraíso para la levadura, o sea, te aporta todo lo que ella necesita para una buena fermentación. Tal vez la única excepción sería el zinc, que es uno de los elementos que no es tan rico el mosto en él. Y pero entonces si vamos a trabajar con mostos que tienen una gran cantidad de adjuntos, eh, es mejor utilizar un nutriente de levadura. SpringFerm BR2 es el que nosotros trabajamos y recomendamos, es muy buen nutriente. Entonces, especialmente si ya nuestra receta llega al 20%, cualquier autor te va a decir tienes que utilizar nutriente. Yo personalmente, yo diría que ya después del 10%, yo prefiero agregar un poquito de nutriente, no va a ser, no está de más tener un extra de alimento para la levadura, la verdad. Bueno, entonces, conclusiones para el día de hoy, aunque los adjuntos en algunos tipos de cervezas tienen una mala connotación, esto lo hablábamos la semana pasada, en cerveza artesanal, pues tienen muchas características que nos pueden ayudar para efectos específicos en nuestras recetas. Entonces, pues hay que experimentar un poquito más. Bélgica, definitivamente, los cerveceros, maestros cerveceros belgas son maestros, como lo decíamos, en el uso de ingredientes especiales, muy tradicional para ellos. También que, como vimos, los azúcares los podemos utilizar en diferentes técnicas y esas diferentes técnicas nos van a dar diferentes resultados, ¿verdad? De la presencia de esos aromas, sabores en lo que sería la cerveza final. Muy importante recalcar lo que decíamos ahora, el aporte de densidad, el aporte de gravedad no es lo mismo que la fermentabilidad. Ejemplo, la lactosa y la de maltodextrina sí nos va a subir nuestra lectura con el hidrómetro, pero no quiere decir que vaya a fermentar. Entonces, tener claro ese concepto.
Y finalmente, lo que acabamos de cubrir, la nutrición de la levadura debe ser contemplada cuando usamos un alto contenido de adjuntos en la receta. Ojo, muchas veces se puede hacer, ¿verdad? Pero siempre le vamos a dar una buena ayuda a la levadura para que no tenga problemas de reproducción. Esos problemas de reproducción se pueden transmitir o ver como, o salir en nuestra cerveza como flavors, sabores no deseados. Entonces, una mejor nutrición le vamos a ayudar con la fermentación definitivamente a la levadura. Em, ok, entonces por aquí estaban escritas en todas las conclusiones y creo que eso sería lo que sería el tema del día de hoy. Vamos a ver si entonces hay algunas preguntas para responder. Ajá. Bueno, Mau Aguilar nos dice, tengo una duda sobre una Double. Hay recetas que usan Dark Belgian Candy Sugar. Se me ocurre usar tapa de dulce en su lugar para usar ingredientes locales. Yo no le vería ningún problema a la propuesta. Creo eh, que a ver, al fin y al cabo es tratar de jugar con lo local. Al fin y al cabo nos va a aportar un poquito de color, nos va a aportar eh, también un poco de sabor caramelo. Yo le daría una prueba y ver cuál es el resultado. No creo que haya nada incorrecto en ese intento. Azúcar invertido, ¿se puede hacer uno mismo? Sí se puede hacer, sí lo puede hacer uno mismo. Necesitas un ácido para eso, ácido cítrico, que nosotros lo tenemos en Tico Birra, por ejemplo. No recuerdo, eso sí, temperaturas, no recuerdo recomendaciones. En este momento no lo tendría en mente, pero sí se puede hacer. Uno lo puede hacer a nivel casero. Como mencionaba, el Belgian Candy Sugar, al menos que nosotros tenemos, es invertido. Pero bueno, volvemos a lo mismo, se puede hacer también a nivel casero, sería investigar un poquito más nivel de pH a alcanzar y temperaturas a utilizar. ¿Cuáles son ejemplos de azúcares invertidos y no hay ningún problema de una sobrecarbonatación en botella? No, a ver, si hay riesgo de sobrecarbonatación en botella, es un azúcar fermentable, entonces por eso yo mencionaba que en back sweetening tienes que, tienes que inhibirlo. Y la forma que yo recomendaría en el caso de la cerveza es eh, pues con frío, ¿verdad? Mantenerlo en el kegerator y mantener la cerveza fría. Cuando hablamos en el mundo del vino, hidromiel, sidra, pues ahí hay aditivos que se pueden utilizar para inhibir la levadura. eh, eh, Metabisulfito y se me va el otro nombre, P algo, ahora se me fue el otro nombre, pero ahí se pueden utilizar aditivos para inhibir la levadura. El otro es que muchas veces cuando hablamos de vino, hidromiel, si son de alto nivel alcohólico y la levadura ya llegó a su tolerancia máxima de alcohol, pues igual ya no va a poder consumir ningún azúcar que le agregues. Pero no, sí hay definitivamente en azúcar invertido, sí hay riesgo de sobrecarbonatación en botella, entonces no queremos correr ese riesgo, ¿verdad? Este, ok, nos preguntan también, ¿cuáles son los otros ejemplos de azúcares invertidos? Yo sé que el Belgian Candy Sugar siempre viene invertido. La miel, de hecho, la gran mayoría de la miel es invertida. La composición es mucho azúcar invertido. Em, no tengo en mente otros, digamos, lo que he visto la otra forma es pues hacerlo en casa
con azúcar, ¿verdad? Con azúcar blancas, hacer el tratamiento con ácido y hacerlo uno mismo. Pero que se me venga en mente, el Belgian Candy Sugar normalmente es invertido y la miel es invertida. ¿Cuál es la diferencia entre Spring Firm BR2 y el nutriente de levadura de vino? Sí son diferentes. De hecho, el Spring Firm BR2 no lo recomendamos para vino. La composición es diferente, las necesidades nutricionales son diferentes. Em, el, sí te puedo decir que, por ejemplo, el BR2, aparte de minerales, tiene también minerales, tiene también, es a base de levadura, es misma levadura ya que fermentó y te ya provee de hecho mucho el material necesario. Es un poquito de canibalismo, pero es un canibalismo hecho en forma controlada, o sea, el producto se hace de tal forma que aporte la parte beneficiaria de beneficio para la levadura nueva, pero sí, las composiciones son diferentes. No me lo sé de memoria como para poder dar una explicación más detallada, lo puedo conseguir y presentarlo tal vez en otro capítulo o nos preguntan en la tienda y ahí se los busco la diferencia. Pero sí, el BR2 no se recomienda para vinos y al menos el que nosotros trabajamos de vinos no se recomienda para cerveza, son necesidades nutricionales diferentes. Ah, muchas gracias. Sorbato de potasio, eso era lo que andaba buscando, el otro inhibidor de levadura que se utiliza mucho en vino, sidra, hidromiel en general. ¿Ok? Bueno, muy buenas preguntas. No sé si hay alguna otra que tengan por ahí. Son las últimas que veo. Ujú. Ok. Bueno, perfecto. Creo que esas serían las preguntas para el día de hoy. De verdad que agradecerles mucho por acompañarnos. Como siempre, queremos invitarlos a también apoyar a los pequeños productores. Aprovechemos para fines de semana, si estamos en casa, pues mucha cervecería que está haciendo envíos a casa. Entonces pueden revisar la página web de la asociación, también ticoira.com. Ahí contamos con productos a la venta. Y pues nada, agradecerles montones por habernos acompañado el día de hoy. Que tengan una buena noche y que tengan buenas fermentaciones. Bueno, hasta luego.